Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 4 que está conformado por Lara Jiménez Daniel Martín, Lara Jiménez Salvador de Jesús, Lara Martínez Jenny Marián, Martínez Juárez Eduardo, Martínez Santos Jonathan José y nosotros les vamos a hablar sobre la clasificación de los textos técnicos. En esta presentación hablaremos sobre la clasificación de los textos técnicos, traducción de artículos técnicos de divulgación, traducción de fichas técnicas, traducción de manuales técnicos, al igual que traducción de HTS y STS. Pero primero hablemos sobre qué son los textos técnicos. Los textos técnicos se definen como un tipo de texto que representa metodologías y procesos necesarios para llevar a cabo diversas actividades o aplicar conocimientos científicos. Este tipo de texto se distingue por su discurso claro, preciso y coherente. Guía al lector a lo largo del desarrollo de una actividad o práctica, pudiendo incluir la aplicación de metodologías y herramientas específicas que pueden ser desconocidas para el lector. Por lo tanto, el texto técnico se caracteriza por ser descriptivo y demostrativo, ya que expone procesos y detalla las particularidades de los instrumentos que se emplearán. En este sentido, se establece como una conexión con el texto científico, ya que ambos comparten el propósito de comunicar hallazgos y conocimientos derivados de investigaciones científicas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, representativos de textos técnicos incluyen manuales, instructivos, catálogos y otros documentos que ofrecen información detallada sobre procedimientos y prácticas en diversas áreas. Esta categoría de textos desempeña un papel crucial en la transmisión efectiva de conocimiento especializado a audiencia específica. Clasificación de los textos técnicos. Los textos técnicos se clasifican primero que nada por descriptivos, ya que describen un instrumento sin realizar interpretaciones ni sacar conclusiones. Interpretativos, ya que enfatizan en la importancia de un elemento técnico determinado. Y demostrativo, ya que establecen la relación entre un elemento técnico y unos principios científicos que se han aplicado para su elaboración. Tipos de textos técnicos. Los textos técnicos pueden clasificarse, como se dijo anteriormente, en descriptivos, interpretativos y demostrativos, pero también en divulgativos y especializados según los destinatarios y escritores. Pero empecemos a describir qué son los textos técnicos divulgativos. Este tipo de textos están dirigidos a cualquier persona, es decir, al público no especializado. Cuando se trata de divulgación, el lenguaje debe ser accesible, claro, en los posibles ausentes de tecnicismos, aunque no siempre se pueden evitar. Un ejemplo podría ser un manual de agricultura orgánica para una comunidad. Luego está el texto técnico especializado. Son los que se dirigen a un público especialista con abundante tecnología vinculada al tema. Un ejemplo puede ser un libro de texto universitario de física o química. Luego están los textos técnicos escritos. Entre los escritos están los ensayos, los libros, las tesis doctorales, los artículos científicos no divulgativos, entre otros. Y por último, los textos técnicos orales. Los textos técnicos orales son las conferencias, los debates, los talleres donde se da información y se explica el funcionamiento de diversos instrumentos o herramientas y aplicaciones prácticas. Bueno, ahora hablemos sobre algunos ejemplos de textos técnicos, los cuales pueden ser un manual de autoconstrucción,
instructivos, ensayos clínicos para elaborar vacunas, libros de textos de física, química o matemáticas, catálogos técnicos, presentaciones orales, textos tipo how to, instructivos de uso de extintores, manual de agricultura urbana y vertical. Pero ahora les hablaremos a detalle de cada uno de ellos y les mostraremos una pequeña imagen sobre ellos. El primer ejemplo sería el manual de autoconstrucción. Un manual de autoconstrucción está pensado para que personas de todos los niveles educativos, aunque por supuesto requieren de ciertos conocimientos como lo es el saber leer, pueden poner en práctica pues ciertos métodos para la construcción de sus cosas. Luego están los instructivos. Los instructivos son aquellos textos donde se explica cómo poner en marcha un aparato electrónico o electrónico. Por lo general, todos los electrodomésticos y dispositivos lo presentan. Seguimos con el ensayo clínico para elaborar vacunas. Este tipo de ensayos o texto técnico se incluyen los métodos para fabricar vacunas, los componentes activos, así como su proporción, el procedimiento de extracción y filtrado y la preparación del producto final. Se supone que estos instructivos se elaboran luego de haber hecho los estudios e investigaciones pertinentes y las pruebas, claro está, correspondientes. Libros de texto de física, química o matemáticas. En esos textos técnicos se establecen la forma de hacer los ejercicios, ya sean experimentos físicos o químicos o problemas matemáticos. Catálogos técnicos. En los catálogos técnicos se da información sobre máquinas o sus piezas, cómo se ensamblan o se reparan. Presentaciones orales. En las charlas técnicas normalmente se explica una situación como la aplicación de diversas metodologías. Por ejemplo, si es una charla sobre agricultura orgánica, se darán las directrices, los métodos de siembra, el tipo de semillas, la preparación del suelo, etcétera. Ok, seguimos con textos tipo how to. Son usuales sobre todo en la web. Todos los textos que enseñan a hacer cosas, como dibujar facciones, como tejer mantas, confeccionar prendas de vestir, aprender a cocinar. Normalmente utilizan videos y códigos no verbales, como ilustraciones, gráficos, etcétera. Instructivos de uso de extintores. Cuando se colocan extintores de incendio, también se deben poner las instrucciones para abrir y utilizar el extintor. Incluyen ilustraciones específicas de las partes, como como se está mostrando en la imagen. Por último está el Manual de Agricultura Urbana y Vertical. Son textos destinados a enseñar a sembrar en terrenos urbanos e incluso dentro de la propia casa, mediante módulos especiales para tal fin. Estos manuales o textos técnicos incluyen también dibujos e ilustraciones, consejos, tips, como recomendaciones. Debido a la naturaleza de los textos técnicos, para enlistar una serie de pasos, los temas a tratar siempre son respecto a otras áreas, ya sea medicina, química, ingeniería y cualquier otro, por lo que los artículos de divulgación tienen como objetivo difundir estas técnicas a un público más amplio. Tal es el caso, por ejemplo, de este texto que enseña cómo realizar RCP, aunque para la divulgación también suelen simplificarse aún más y recurrir a un uso más prominente de ilustraciones, a modo de facilitar que lo entiendan personas de todas las edades. Las dificultades entonces para realizar una traducción de este tipo de textos pueden ser la sobresimplificación, de modo que se ignoren los detalles importantes en el documento traducido,
También puede haber problemas de cohesión, más que nada para realizar traducciones demasiado literales, lo que hace que se pierda el significado, arruinando la secuencia y por ende el correcto entendimiento de los pasos que le sigan. La sobreextensión, que al contrario de la sobresimplificación, sería el explicar de más las instrucciones, debido a que estos textos usualmente deben ser claros y concisos. También se debe procurar que todo lo dicho o redactado sea estrictamente relevante. Y por último, los equivalentes culturales, ya sea cuidar que se utilicen los refranes adecuados en la lengua meta o que se mantengan referencias relevantes a la cultura a la que se dirige el documento traducido. Un ejemplo de la importancia cultural la podemos encontrar en uno de los pasos para realizar RCP. En el texto de origen se usa de referencia a la canción Stayin' Alive para cuidar el ritmo de las compresiones, y debido a que esta canción podría no tener la misma popularidad en la lengua meta, sería pertinente reemplazarla por una que cumpla con los mismos requisitos. Algunas recomendaciones para evitar tener complicaciones al traducir es utilizar textos paralelos, como en cualquier otro tipo de traducción. El consultar textos que abren sobre temas similares siempre resulta útil. También, debido a que estos documentos están dirigidos para el público en general, se podría hacer el uso de modismos y variantes dialectales de palabras, tanto para llamar la atención de las personas como para facilitar la comprensión. Se pueden consultar especialistas para asegurarse de que la información contenida es una forma adecuada de explicar el tema en cuestión y también que sea veraz. Y por supuesto, consultarlo con un nativo no especializado, a modo de confirmar que los pasos son comprensibles y fáciles de seguir. Y por último, siempre cuidar que se tengan referencias culturales y unidades de medida relevantes a la lengua meta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Eduardo Martínez y a mí me tocó hablar de la traducción de las fichas técnicas. Entonces, ¿qué es una ficha técnica? Una ficha técnica es un documento resumido y directo que sirve para especificar cuestiones tipo como el modo de empleo, cómo está hecho un producto, cómo debería de almacenarse, su composición, etcétera. Entonces, estas son las características de una ficha técnica. La primera es que, como dije antes, describe características principales, la composición y aplicaciones de un producto. La segunda y la más notable sería que la información es presentada en tablas y también, pues, que difícilmente se van a encontrar oraciones completas, ya que la información está muy resumida. La cuarta característica es que la ficha técnica es un texto de tipo expositivo, ya que ya que estas presentan información relacionada con un producto específico de forma clara y organizada. La última característica es la abundancia de sustantivos y colocaciones tipo adjetivo más sustantivo y sustantivo más sustantivo. ¿En dónde se encuentran las fichas técnicas?
Estas se encuentran en electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, lavavajillas, etcétera. También se encuentran en electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, televisores, cámaras, etcétera. Se encuentran en automóviles, herramientas y equipos industriales, productos químicos y farmacéuticos y productos alimenticios, ya que, como mencioné antes, estas hablan de, ah, bueno, exponen la composición de estos productos. Tipos de fichas técnicas. Aquí ah, voy a hablar de los dos tipos que son la ficha técnica operativa y la ficha técnica de gestión. El primero, la cual es la operativa, es como una guía detallada de producción y muchos negocios las usan a diario para asegurarse de que todo se haga exactamente como se debe. Los ejemplos que tengo es el control de existencias, la calidad de la operación y el seguimiento de la materia prima que se utilizará. El segundo tipo es la ficha técnica de gestión. Este es como un resumen que te brinda información importante sobre cómo manejar las compras. Básicamente está ahí para ayudar con las compras en las tiendas, el inventario y otras partes del negocio que pues necesitan ser vigiladas todo el tiempo. Entonces está la comparación de costos, el costo por producto y el margen de beneficios. Y ahora mis consejos y recomendaciones para la traducción de las fichas técnicas. Ay, a ver, ¿puedo mover esto? No, no se puede. Ah, el primero es el conocimiento técnico. Antes de comenzar a traducir, es bueno familiarizarse con el producto y su funcionamiento, porque comprender la tecnología, los componentes y características de un producto nos ayudan a hacer una traducción más precisa. El segundo está conectado con el tercero, entonces la investigación y los glosarios. Pero pues son, sí, dos, tres. Ah, hay que investigar la terminología técnica específica del campo del producto y para esto podemos utilizar glosarios y bases de datos especializadas. Así podemos encontrar términos técnicos precisos tanto en el idioma origen como el idioma meta. Y esto nos lleva a los glosarios, ya que estos nos ayudan a mantener la coherencia en la traducción de estos términos en toda la ficha técnica. Después está el tener cuidado con el formato. Hay que prestar atención al formato y a la estructura de la ficha técnica. También hay que asegurarse de que nuestra traducción respete la organización del documento original y que los datos estén presentados pues de manera clara y ordenada. Y el último sería la adaptación cultural.
La adaptación cultural en estos textos se refiere más como a las unidades, se llaman eh, unidades métricas, como si leí que no era necesario en todos los casos, pero, por ejemplo, si si el texto original dice 7 metros, el texto traducido podría decir tantos pies. Y aquí están mis ejemplos. El de la izquierda es es una ficha técnica de este aparato Polysync 20 y está en español. El de la derecha es una traducción de esa ficha que hice para una tarea. Y pues como se podrá ver, la, no hay, aquí no se necesitó la adaptación porque ya estaba, el documento original ya incluía las dos medidas en sí. Como aquí, no sé si se alcanza a ver o no, creo que no se puede ver mi mouse, pero en esta parte dice alcance de recepción del micrófono y dice hasta 2 metros y entre paréntesis 7 pies. Entonces ahí ya, como ya se incluía, no, pues con traducirlo literalmente estaba bien. Y en inglés dice microphone reception range up to 2 meters or 7 feet. Y ah, pues sí, aquí abajo, aquí sí no hice adaptación abajo de donde decía el alcance de recepción, dice tamaños de sala recomendados hasta 4 metros por 4 metros. Y en inglés dice recommended room sizes up to 4 meters times 4 meters. Aquí sí no hice la adaptación, pero sí se hubiera visto mejor, en mi opinión, si lo hubiera puesto en pies o si lo hubiera agregado entre paréntesis tal, hubiera ayudado un poco más. No que fuera necesario porque uno puede hacer la conversión solo, pero podría ser ayuda. Y eso fue todo por las fichas técnicas. Gracias. La traducción de manuales técnicos es vital para utilizar correctamente los dispositivos que nos rodean. Los manuales técnicos más conocidos son seguramente los manuales de instrucciones. Estos manuales indican cómo se utilizan los dispositivos que acompañan, y es vital que la traducción sea correcta para que el usuario los pueda utilizar. La traducción de manuales técnicos es una tarea crucial para empresas que quieran expandirse a nivel internacional y garantizar que sus productos y servicios sean accesibles para diferentes idiomas. Sin embargo, este tipo de traducción presenta desafíos específicos debido a la naturaleza altamente técnica y especializada del contenido. El o los traductores que se encargarán de la traducción de los manuales técnicos deberá de tener un amplio conocimiento en el sector de la actividad asignada. En la traducción técnica en general y en la traducción de manuales técnicos, el uso de un lenguaje técnico específico debe de ser sistemático. La traducción de manuales técnicos implica la conversión precisa y efectiva de documentos que contienen instrucciones, especificaciones y descripciones técnicas de productos o de servicios. Estos manuales pueden abarcar una amplia gama de sectores,
como la ingeniería, la medicina, la informática o la industria automotriz, y entre otros. La traducción de manuales técnicos, como el resto de variantes de la traducción técnica, tiene una serie de características que es importante tener en cuenta. A continuación mencionaré unas cuantas que es importante considerar en nuestros proyectos de traducción. La primera sería la traducción precisa y clara. La traducción tiene que reflejar con precisión y exactitud las indicaciones del texto original. Asimismo, es importante que las instrucciones sean claras e inteligibles. También el vocabulario adecuado. La traducción técnica requiere un vocabulario preciso y adecuado al campo al que corresponda la traducción. No es lo mismo traducir el manual de una tostadora que el de una máquina que es de uso industrial. También está la coherencia interna. Es importante que siempre se utilice el mismo término para un mismo concepto. Asimismo, es interesante que las estructuras sintácticas sean similares. Por ejemplo, si damos instrucciones con las formas verbales correspondientes a tú, hay que ser coherente y seguir utilizándolas en todo el texto. También está la coherencia con proyectos anteriores. Si anteriormente ya se han hecho traducciones sobre este tema, hay que utilizar el mismo glosario y redactar la nueva traducción con un estilo similar a la anterior. Además, el material que se haya traducido deberá reproducirse tal como estaba. También están las repeticiones y las frases similares. En los manuales suelen aparecer frases repetidas, que hay que traducir exactamente igual. También aparecen frases similares, que hay que traducir de forma coherente. Y finalmente está la variante lingüística, ya que determinados idiomas presentan variantes muy distintas. Si, por ejemplo, quieres traducir un manual técnico al chino, hay que valorar si tiene que ser al chino tradicional o al simplificado. Y otro ejemplo similar a esto sería en el inglés, si el manual va dirigido al Reino Unido o para Estados Unidos. Dentro de la categoría de manuales técnicos existen diferentes tipos de documentos. Los manuales de instrucciones, por ejemplo, proporcionan orientación paso a paso sobre cómo utilizar un producto o servicio, mientras que los manuales de usuario se centran en brindar información sobre su funcionamiento con un lenguaje menos especializado. Su objetivo es que cualquier persona pueda utilizar el equipo, pero sin que el contenido deje de ser preciso en sus instrucciones. Otros tipos de manuales técnicos incluyen los manuales de mantenimiento, que son el conjunto de acciones o serie de acciones necesarias para alargar la vida útil de los equipos e instalaciones y sobre todo prevenir o disminuir la suspensión de actividades por motivos imprevistos. Los manuales de instalación tienen como objetivo servir de guía en la instalación del sistema, y estos en la mayoría de los casos vienen acompañados de imágenes, así como en el ejemplo que se muestra a continuación. Y finalmente están los manuales de seguridad, que es un documento propio de una empresa que recoge los riesgos generales y específicos de los puestos de trabajo, así como las medidas preventivas aplicables. Estos manuales mencionados están orientados a un público más profesional, por lo que suelen emplear una terminología más especializada y contar con más referencias a normas y técnicas. Y como mencioné anteriormente, estos manuales pueden abarcar una amplia gama de sectores, como la ingeniera, la medicina, la informática y entre otros, así como en el ejemplo que está aquí en la diapositiva, que es un manual de seguridad e higiene en hotelería y gastronomía. En el caso de los recursos, es importante considerar el formato del documento, que dependerá si es un archivo de Microsoft Word, PDF, .txt o PowerPoint, y del medio por el que se va a comunicar. También están las imágenes con texto. En las instrucciones suelen aparecer imágenes y gráficos que contienen información que también es necesario traducir. Hay que valorar caso por caso si se puede introducir el texto traducido en el gráfico o si hay que entregarlo en un documento aparte.
en el caso de que las imágenes no se puedan editar. La terminología, que siempre se ha considerado la característica principal de estos textos, pasa a un segundo plano. Lo más importante es el concepto que encierra el término, y no el término en sí. El traductor tendrá que conocer los géneros propios de cada ámbito específico en que trabaja y las peculiaridades de cada uno de ellos en lo que concierne a las convenciones lingüísticas y textuales. Aquí es donde entra en juego la intertextualidad, es decir, la relación copresencia que mantiene este texto con otros textos, pues no cuenta con las mismas convenciones un manual de instrucciones que una patente o una norma, independientemente del idioma que sea. Por ejemplo, a la hora de traducir el manual de un producto sanitario o dispositivo médico, el traductor deberá estar familiarizado con distintos factores. Entre estos factores destacamos el formato y el diseño de dichos textos, así como con la terminología médica. De manera más general, existen recursos y estrategias que facilitan la traducción de un texto técnico, optimizando su calidad con independencia del tema del texto. Es esencial que los traductores especializados en manuales posean un conocimiento profundo del campo específico y dominen tanto el idioma de origen como el idioma de destino. En la traducción de estos manuales, un traductor puede fijarse en que no todos los manuales son iguales, ya sea por el número de páginas, la dificultad del tema o densidad terminológica, por lo cual se podría encontrar con los siguientes problemas. El primer problema sería la terminología especializada y un posible uso de anglicismos en el resultado final, que puedan provocar un resultado en lagunas semánticas en el español, ya sea por el desuso de esa palabra española o por la no existencia de una palabra o expresión que refleje lo mismo en nuestro idioma. En numerosas ocasiones esto se solventa dejando al original el inglés, lo que se conoce como préstamo, y proporcionando una breve explicación sobre este término o expresión. Además, puede que se den calcos sintácticos, que en español no se dé una correcta expresión o que no suene nada natural. Esto se debe al uso abundante de la pasiva o gerundios en inglés que en español no se utilizan si estos se traducen de forma literal. Otro problema sería el país al que se quiere exportar el producto. Para ello, hay que tener en cuenta factores como la cultura, el contexto, el desarrollo económico del país, etc., para poder asegurar su buen uso y funcionamiento en la versión traducida, es decir, que sea totalmente entendible en todos los países a los que se destine. Otro problema bastante habitual es mantener el formato de origen al traducir a la lengua de llegada, puesto que la mayoría de manuales contienen imágenes de las partes de la lavadora con texto incluido, como ejemplo, el cual también se debe de traducir a la lengua meta. Es imprescindible tener en cuenta si los bloques y las secciones de la gran superestructura que es un manual son iguales o por el contrario tienen diferencias que tienen que ver con las convenciones entre los países. Es igual de importante valorar el orden de aparición de estas secciones. La decisión correcta sería contactar con el cliente para averiguar sus preferencias en los detalles de su encargo de traducción. La traducción de manuales técnicos es una tarea compleja que se requiere de conocimientos especializados y atención minuciosa a los detalles. Aquí tenemos un ejemplo de un texto traducido que en este caso es un manual de traducción del inglés al español de protocolos de ensayos clínicos. En el idioma original en inglés vemos que el primer ejemplo dice: The unblinded study coordinator, study nurse, will make every effort to help the patient avoid showing the blinded study staff his or her diary or oral medication. Y su traducción en español que dice: el coordinador o el miembro del personal de enfermería del estudio, conocedores de la asignación, harán todo lo posible para evitar que el paciente muestre su diario o la medicación oral al personal que no conoce dicha asignación. Aquí podemos observar la perífrasis que se hizo para las palabras blind y unblind. En el segundo ejemplo, que es una oración más corta,
Dice, pregnancy outcomes must be collected for the female partners of any males who took study medication in this study. Y su traducción en español que dice, se obtendrá información del desenlace de los embarazos de las parejas de los varones que hayan recibido la medicación del estudio. Aquí podemos observar la omisión de la palabra female en la traducción. Es un uso de pasiva refleja. En el siguiente ejemplo, que está un poco más extenso, dice, in addition, during this study, an unblinded monitor assigned specifically to monitor the records of the pharmacist, including the time and dates of reconstitution of all study medications and distribution to the unblinded study infusion nurse, will visit the pharmacy regularly to check completeness of records and to ensure that study medication is being stored, reconstituted, dispensed, and accounted for according to specifications. Y en su versión traducida al español, vemos que dice, además, durante este estudio, un monitor conocedor de las asignaciones designado específicamente para controlar los registros de farmacia, incluidas la hora y la fecha de reconstitución de todos los fármacos del estudio y la distribución al personal de enfermería desconocedor de la asignación y encargado de la infusión. Visitará la farmacia periódicamente para comprobar la integridad de los registros y para garantizar que la medicación del estudio se conserva, se reconstituye, se dispensa y se contabiliza de acuerdo con las especificaciones. Aquí en este ejemplo podemos desglosar varias cosas. Por ejemplo, la perífrasis para unblind que habíamos visto en el otro ejemplo, la traducción de regularly y de record. Y también monitor aparece como sustantivo y como verbo, y en ninguno de los dos casos se ha traducido como monitor. Y finalmente, nurse se ha traducido como personal de enfermerías. En el siguiente ejemplo, dice, blood tests will be performed routinely to exclude other causes. Y su versión en español que dice, se harán análisis de sangres periódicos para descartar otras causas. Aquí se puede observar el uso de routinely. Y finalmente, en esta oración corta dice, in case of a fever, routine test includes CBC. Y su traducción en español, en este caso, en caso de fiebre, una de las pruebas habituales es el hemograma completo. Y este es aquí podemos ver el uso que se le dio a la palabra routine. Como consejos y recomendaciones, enlistaría algunas, como por ejemplo la elaboración de un glosario especializado para traducir con coherencia el texto, ya que garantizar la coherencia, sobre todo en cuanto a la terminología, es una de las dificultades de los textos técnicos. La elaboración de un glosario que recopile todos los términos técnicos de un texto permitirá al traductor traducir los términos siguiendo el mismo criterio. Además, en el caso de que haya varios manuales técnicos para traducir, el glosario podrá reutilizarse fácilmente e incluso actualizarlo y llegar a completarlo. Esto conlleva un ahorro de tiempo para el traductor y una garantía de calidad añadida a las traducciones. Otra recomendación sería la creación de una memoria de traducción. Así como lo mencioné anteriormente, la memoria de traducción complementa al glosario. Consiste en registrar los segmentos del texto que aparecen con regularidad en los manuales técnicos junto con su traducción en la lengua meta. De esta manera, el traductor podrá garantizar, una vez más, una coherencia perfecta en la traducción de textos técnicos. Tener una memoria de traducción es fundamental si tenemos que traducir un gran número de documentos técnicos, sobre todo cuando se trata de textos de una gama de productos similares. Se destacarán de forma automática las repeticiones y los segmentos que coincidan parcialmente y se traducirán directamente de una manera correcta. Otro consejo sería la utilización de herramientas de traducción asistida, ya que las herramientas de traducción asistida no deben confundirse con la traducción automática porque estas ofrecen una valiosa ayuda a la hora de realizar traducciones, especialmente cuando se trata de traducciones técnicas, ya que nos permiten, entre otras cosas, elaborar glosarios
y crear memorias de traducción. Gracias a la utilización de un programa de traducción asistida, el traductor podrá ahorrar un tiempo considerable en su trabajo. Asimismo, estos permiten optimizar la calidad de sus traducciones y garantizar la coherencia y la precisión de los términos traducidos. Tanto el traductor como el cliente enriquecen a la base de datos del programa con la terminología específica del texto técnico en cuestión. Lejos de reemplazar las competencias y la experiencia de un traductor profesional, un buen programa de traducción de peso a la hora de realizar una traducción técnica. Como una conclusión personal sobre el tema, sería que la traducción de manuales o los documentos o textos científicos y técnicos es una disciplina rigurosa y exigente. Además de competencias técnicas específicas, requiere una coherencia impecable. Los traductores especializados encargados de traducir documentos técnicos deben de estar especializados en su ámbito para que sus traducciones sean fiables y de muy buena calidad. Y por último segmento tenemos la traducción de los HDS, SDS. Los SDS, o por sus siglas en inglés Safety Data Sheet, son documentos esenciales, cuyo único propósito es transmitir información detallada sobre los productos químicos peligrosos que contienen. Estos documentos ayudan a identificar y gestionar los riesgos relacionados con su uso y almacenamiento, al igual que el manejamiento. De ahí la importancia de la traducción de estos documentos, ya que estos aseguran la comunicación dentro de la cadena de suministro, ya que ayudan a las partes interesadas a cumplir sus obligaciones con respecto a la gestión de dichos productos químicos. Ahora bien, las regulaciones en relación con este documento antes del 2012 diferían de un lugar a otro. No fue hasta ese año que se alineó, que estos documentos a nivel global se alinearon con el sistema armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Es decir, que ahora se homologó la terminología y el formato de estos documentos para que sea igual en todas partes. Ahora, las SDS están divididas en 16 secciones diferentes que permiten dar información clara de cómo manejar el producto. Estas mismas secciones se dividen en 3 partes. Tenemos que la sección 1 a la 8 contiene información general del producto químico, por ejemplo, su nombre, la identificación de peligros, composición, medidas de primeros auxilios en caso de contacto con el producto, medida de lucha con incendios, ya que muchos de estos productos son muy inflamables, medidas en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento y controles de exposición o protección personal, que serían las herramientas para protegerse de cualquier exposición al químico. Enseguida tenemos que la sección 9 y 11 contienen la información técnica como las propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica. Y por último tenemos la sección 12 y 16 que contiene información relativa al transporte y a los métodos de eliminación. Por ejemplo, como las consideraciones de desecho, que incluyen las recomendaciones para cuando llegue el momento de desechar la sustancia química, información de transporte, como bien lo mencionaba, información reglamentaria y más información opcional, que es información adicional conforme a las SDS y sus versiones anteriores. Ahora veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 2 extractos de la sección 7 sobre la manipulación y almacenamiento de estos productos químicos. En este ejemplo como tal,
nos encontramos de que vamos a encontrarnos con un lenguaje natural, lo que quiere decir que es un lenguaje sin simbología ni nomenclaturas, es solo información bastante clara y precisa, como se podrá observar. Ambas ejemplos exponen básicamente lo mismo acerca de las precauciones de su uso, de almacenamiento y de clase y de qué tipo de almacenamiento estamos hablando. En este tipo de ejemplo, pues no encontramos con muchas dificultades, ya que no existe un lenguaje muy específico ni técnico, es algo bastante claro y podemos hacer una traducción sencilla del mismo. En el siguiente ejemplo tenemos que la sección 9, que son las propiedades físicas y químicas del producto. En este caso, nos encontramos con términos más técnicos. Ahora sí observamos símbolos y nomenclaturas. El lado positivo de esta sección, de esta parte de traducción, es que los símbolos y las nomenclaturas no cambian de un idioma a otro, pero hay que mantenerse alerta a cualquier cambio que pueda surgir en el nombre de cada clasificación. Como conclusión, sabemos que el texto técnico pues se define como un tipo de texto que presenta metodologías y procesos necesarios pues para llevar a cabo diversas actividades o aplicar conocimientos científicos. Sabemos también que este tipo de texto se distingue por su discurso claro, preciso y coherente, que sirve como guía al lector a lo largo del desarrollo de una actividad o práctica, pudiendo incluir la aplicación de metodologías y herramientas pues específicas que se requieran, que pueden ser pues desconocidas para el lector. Entonces, por lo tanto, el texto técnico pues, se caracteriza por ser descriptivo y demostrativo, ya que, pues como lo he dicho anteriormente, se expone procesos y detalla la particularidad de los instrumentos que se emplearán. Y que existen este tipo de textos es muy importante, ya que nos ayudan con nuestras actividades, y su traducción también es de suma importancia, ya que pues podemos comprender mejor cómo funcionan algunas herramientas o algunas cosas.